Un saludo muy cordial a las autoridades de la universidad, autoridades públicas, a mis compañeros en esta oportunidad de este seminario, muy importante, por cierto. Estoy escuchando atentamente todas las presentaciones y a todos quienes están presentes. Eh, yo tengo residencia en Panamá ya desde un par de años. Les comentaba que estoy radicado en Panamá hace 2 años. Eh, si bien soy argentino, hemos trasladado la presidencia de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas aquí a Panamá, Ciudad de Panamá, y por muchas razones que las acabo de escuchar en las presentaciones anteriores, que muchas coinciden con la presentación que les voy a brindar brevemente. Y quisiera destacar algunos puntos muy importantes que estuve anotando en las presentaciones anteriores. Me pareció fabulosa la presentación del profesor Morán, economista. Da un panorama muy amplio y muy completo de la realidad de Perú en cuanto a las posibilidades de comercio, desarrollos. Creo que es para destacarlo, lo que él manifiesta pensando en esta zona franca en Puno, ¿no? El doctor Augusto Hidalgo, el decano, a quien agradezco la invitación gentilmente, maravillosa también la presentación. Creo que está muy claro el compendio hacia dónde hay que ir con Perú y qué es lo que se necesita. Aquí manifiesto lo que dijo hace un momento Víctor Cadenas con respecto a la competencia. Es fundamental. Perú tiene que comenzar a trasladarse ese mensaje de la competencia, de la cooperación. Eh, y recién escuché a don Rogelio González de México, también muy completa la información, bien amplia, bien geopolítica y que creo que hay dos temitas para destacar y agregar. Habló de varias organizaciones internacionales, yo le agrego la nuestra Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, en donde tenemos y lo tengo en manera personal en cada presentación, y lo van a ver al final de mi presentación, en donde siempre comento y digo que sin logística no hay comercios. Por lo tanto, creo que va vinculado todas esas acciones de organizaciones comerciales y empresariales a una organización de logística. Y el otro tema también trascendental que mencionó la ISO 22301 de continuidad de negocio, que es el otro tema que ha pegado muy fuerte producto del COVID, de lo que nos ha afectado el COVID, y hoy está teniendo mucho auge a través de diversos programas. Esta ISO se potenció mucho a través de uno de los programas que estamos llevando adelante en nuestra organización mundial y que es logística preventiva. Y justamente la instalación aquí en Panamá de la presidencia es porque hemos desarrollado el Observatorio Mundial de Logística Preventiva, algo inédito a nivel mundial. Pero bueno, no me quiero extender mucho más, simplemente quería manifestar estos puntos, agradecerles, voy a compartir mi presentación, así vamos al tema. Muy bien, de las zonas francas tecnológicas en el desarrollo sostenible de Puno. Yo creo que aquí tenemos que analizar algunos aspectos importantes y me voy a basar en estos tres puntos. El contexto de los corredores de carga, fundamental, las plataformas de desarrollo y las ciudades que las integran. Y vamos a ir con los corredores, estos corredores de carga. Corredores de carga que ustedes, y como cualquier ciudad, los tiene vigente y los trabaja de manera continua en todos sus desarrollos de infraestructura, de plataformas, etcétera. Tienen estos corredores internos, estos corredores locales que podemos llamar, que algunos provienen desde el ámbito, porque ustedes están limitando con otro país, con Bolivia, esta región fundamentalmente, algunos que vienen del ámbito internacional, pero que transitan el ejido urbano y se vincula con otros que van cruzando. Esto es muy importante considerarlo y tenerlo en cuenta en este concepto de corredores de carga, porque muchas veces se tratan como vías de tránsito simplemente y no se tiene el concepto de corredor de carga, que además
atraviesa, y ustedes lo están viendo, perdón, en este segundo plano, atraviesa todo el ejido de lo que significa el ámbito de Puno. Va hacia otras ciudades, va hacia otras regiones, vinculantes y linderas a Puno. Entonces, es importante considerarlo como ámbito de tránsito de cargas. ¿M? Aquí están viendo ustedes las distintas rutas o carreteras que para nosotros son corredores de carga que van transitando este ámbito. Entonces es importante tener este concepto bien claro. Tenemos vías en nuestro ámbito más cercano que además son corredores de carga, que además se integran a los ámbitos vecinos. Pero no solamente nos quedamos allí, si vamos a la planilla de más abajo, al mapa de más abajo, nos integramos ya prácticamente al país, prácticamente a medio país. Por lo tanto, estos corredores de carga transitan justamente eso, cargas, movimientos, mercancías, y tienen que estar vinculados unos con otros. Tienen que comenzar a generar esta competencia o esta integración, que es lo que nosotros llamamos, y por qué menciono esta palabra que la vamos a escuchar varias veces en mi presentación, la integración. Porque en el mapa de al lado es un poco más ampliado y es a lo que quiero llegar en la próxima presentación. Si tenemos integración, tenemos que comenzar a pensar y a planificarnos nuestra mente en manera vinculante. Estos corredores de carga vinculados hacia otras regiones y hacia otras zonas, pero de una manera integrada. Allí ustedes encuentran estas pequeñas estrellas que vieron aparecer, en que yo las grafico como los corredores de carga, las plataformas en donde, perdón, en las plataformas en donde los corredores de carga convergen, que sería necesario aprovechar, puse como ejemplo estas regiones o estas ciudades, ustedes allí en el ámbito del Perú Sur pueden tener un panorama mucho más amplio, pero esto a modo de ejemplo y para graficar algunas de los lugares en donde se podrían plasmar estas plataformas logísticas, plataformas multimodales de transferencia de cargas. ¿Y por qué? Porque hoy demanda una integración y un vínculo. Hoy se habló, por ejemplo, de zonas francas en el continente americano. Se habla del canal de Panamá y la potencialidad del canal de Panamá. En Panamá hay 26 zonas francas y todas esas zonas francas están identificadas por actividades que desarrollan la tecnológica, de cadena fría, eh, insumos medicinales, etcétera. Está identificada. Las de carga específicamente que brindan servicios a esos transportes que van transitando continuamente el canal de Panamá. El tren, el tren como uno de los ámbitos de transporte de carga en tramos cortos. Estamos hablando en Panamá 80 kilómetros, que vincula ambos puertos, ¿m? En el Atlántico y en el Pacífico. Y llevan carga, son 10, con frecuencia de 10 veces al día, están transitando los trenes con carga y van continuamente de un lado al otro. Entonces, uno dice, un tren se justifica para ubicarlo en territorios donde las extensiones son muy largas. Aquí hay un ejemplo que el tren desatosiga mucha carga en las carreteras, lleva mucho tránsito y fluye de manera continua entre ambos puertos y en un trecho corto, 80 kilómetros, y muy bien desarrollado. Una plataforma preparada y estructurada por una cadena de líneas ferroviarias canadiense-estadounidense. Estadounidense hace poco, ahora pasó a Canadá. Es el mismo que opera en el ex corredor del NAFTA, hoy el TEMEC, entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Mm? México, Lázaro Cárdenas, Manzanillo en el sur de México, del Pacífico, Laredo, Texas y hacia Winnipeg en Canadá. Es el mismo y estamos hablando de miles de kilómetros, más aproximadamente unos 1.600, 1.500 kilómetros, contra 80 kilómetros que también ubicó una plataforma ferroviaria en este ámbito, para justamente
no incomodar el tránsito que opera entre lo vial y lo vial, lo marítimo y lo ferroviario, y hacer conjunciones. Por eso estas plataformas cumplen, estos ejemplos de plataforma que acabo de mencionarles aquí, pueden llegar a cumplir un rol importante, vinculante a la zona franca de Puno, vinculante y complementaria, integradora. Empezar a integrar no solamente los corredores de carga, sino también integrarlo a través de plataformas logísticas que van desarrollando acciones para su región y su ámbito y vincular estos comercios que siguen transitando ¿hacia dónde? Hacia los puertos. Hoy también se mencionaron los puertos. Un puerto de Chancay, que es puerto potencial con una inversión asiática muy interesante, pero también tenemos los otros puertos, los puertos que ya están incorporados, involucrados en Perú hace muchos años y que seguramente, como lo dijo el decano al principio, están pensando en mejorar su inversión porque no quieren dejar de ser competitivos. Pero ¿qué pasa si nosotros nos jugamos esta patriada solos? Vamos a seguir quedando solos en el mercado internacional. Por eso esta integración. Integración de corredores de carga, integración de plataformas logísticas e integración con las plataformas portuarias. Tenemos que ser complementarios. Miren, el tigre o el dragón asiático, que para muchos se despertó, para mi criterio todavía no se despertó, porque está tirando a graneles comercios en Latinoamérica y en distintos sectores. El día que se empiece a comercializar todo el Asia-Pacífico hacia Latinoamérica y empecemos a utilizar estos corredores de carga, que en muchos se transforman en corredores bioceánicos, que es mi especialidad, mi expertise, llevo más de 25 años trabajando en estos temas, en el cono sur de América fundamentalmente, sé que esto es fundamental. Este comercio y este tránsito a través de estos corredores de carga con estas plataformas logísticas y esta integración es fundamental. Si no existe, nos vamos a seguir quedando perdidos y pensando y esperanzados en el desarrollo de alguna actividad de comercio internacional a través de la logística. Porque recuerdo lo que le dije hace un momento, que sin logística no hay comercios. ¿Mm? Entonces, debemos caminarlo de una manera conjunta y de una manera eh, bien complementaria. Corredor de carga y las plataformas logísticas son un desarrollo de alta implicancia. Y justamente aquí en la presentación de PDF me falló porque esto iba con trabajos de aparecer imágenes, pero aquí me voy a detener brevemente en esta placa y voy a ir mencionando algunos temas. Cuando hablamos de innovación y desarrollo, porque una zona franca implica innovación y desarrollo, un corredor de carga necesita innovación y desarrollo, como también las plataformas portuarias. Cuando hablamos de innovación nadie discute nada. Y tuvimos hace un momento a uno de nuestros panelistas hablando justamente de esta innovación a través de Silicon Valley. No nos vamos a meter. Conocemos poco, algo conocemos, pero conocemos poco, para eso contratamos especialistas en el momento determinado, pero en desarrollo sí podemos conversar un poco más. Y cuando hablamos de desarrollo, cuando hablamos de esa D, yo siempre les propongo a la gente, pensemos un poco, pensemos en cómo vamos a generar esa D de desarrollo, en cómo esa innovación más el desarrollo va a crecer. Entonces, ese pensamiento abarca acciones como esta, pensar en qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué. ¿Y esto qué significa? ¿Qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué? Estos son otra implicancia que adopto desde el compromiso y la educación de la comunicación social, que fue mi primer caminar, en donde los comunicadores sociales, los periodistas, para prepararnos a entrevistas, tenemos que hacernos estas preguntas. Y al hacernos estas preguntas surgen muchas otras. Pues bien, en logística y en comercio internacional también propongo hacernos estas preguntas. Cuando vamos a desarrollar un corredor de cargas, cuando vamos a desarrollar una plataforma logística, cuando vamos a hacer una ampliación y una complementariedad de plataformas portuarias, cuando vamos a hablar de una ciudad-puerto, y en este caso ustedes tienen puertos lacustre, con un gran lago
el más importante en toda Latinoamérica, en donde también tiene que haber una complementación de esta zona franca. Pensar en la ciudad puerto. Puerto lacustre, insisto, pero un puerto al fin que también recibe cargas. Y tenemos que trabajar este I más D de esa manera. ¿Qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué? Y nos va a llevar a un pensamiento mucho más crítico, proactivo en esta realidad de la que queremos llegar. Porque si no, va a ser muy difícil que podamos alcanzar objetivos prioritarios para estos desarrollos. Este desarrollo tiene que estar indefectiblemente bajo una confianza. Y para que sea una confianza va a haber un estrechamiento de manos sólidas, como ustedes lo ven aquí, soldadas, ojalá. Pero este desarrollo tiene que ser entre todos los actores. Ujú. Y entre todos los actores, tanto desde gobierno y sus áreas, sus estratos gubernamentales, hacia las academias, hacia las cámaras empresariales y hacia las pymes, que son los principales actores y los más damnificados en todo concepto cada vez que ocurre algo, porque nos está faltando esto que acabo de mencionar. Integración, ¿eh? Por ejemplo, que es sumamente importante para lograr esa confianza. La sustentabilidad y sostenibilidad, otro tema trascendental en el mundo y en los desarrollos. Hay que pensar qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué bajo estos parámetros. Y la inclusión social, que no solamente hablamos de de aquellos inconvenientes físicos que podamos tener las personas. No, aquí estamos referidos a las pymes, a las micros hasta las medianas, pequeñas y grandes empresas. Pymes, que son las, insisto, las que más sufren los padecimientos de todo tipo de ocurrencias en el país y en el continente y donde ustedes quieran verlo. Y son los que más aportan a nuestras ciudades y a nuestros países y a nuestras regiones. Por lo tanto, este desarrollo tenemos que pensarlo de esa manera. El I más D, que es ese desarrollo, generarlo con integración, sustentabilidad e inclusión social, que nos va a llevar a algo muy concreto. Yo allí le puse que es igual porque es el trabajo que nuestra Organización Mundial ya la viene certificando hace varios años, de 2016, ¿m? Que es una certificación internacional de logística justa. Hablábamos hace un momento de la necesidad de tener certificaciones internacionales que avalen nuestro desarrollo, nuestro trabajo. Pues bien, sin logística no hay comercio. Por lo tanto, si tenemos un muy buen comercio avalado por una institución internacional, ¿por qué no tenemos una muy buena logística avalada por la organización internacional? Por eso fue que nosotros pensamos que esa pata a la mesa que le estaba faltando de la logística era necesario sustentarla con una certificación internacional. Y hoy estamos llevando ese camino y lo estamos ejecutando, ese camino, de manera muy loable y muy avanzada. A tal punto que hemos vinculado las zonas francas a estos desarrollos de corredores de carga. Todo lo que les mencioné aquí es práctica, es ejecutable. Les dije que llevo alrededor de 25 años desarrollando corredores bioceánicos, corredores de carga y dos vinculantes a estos corredores de bioceánicos. Esto es un ejemplo. Lo que ustedes están viendo aquí es un ejemplo concreto y hoy realizado, ya no realizable. Hoy se realiza. Ustedes están viendo un vínculo en el sur, tomé uno de los corredores bioceánicos. ¿Por qué lo tomé? Porque, bueno, les dije que soy argentino, soy residente de una ciudad puerto, que es Bahía Blanca, el puerto de agua de marítimo más importante de Argentina, el cual tiene una zona franca. Y trabajamos para la constitución y la creación de esa zona franca, en la ciudad de Bahía Blanca. Y trabajamos también para la constitución de otra zona franca en el camino del corredor bioceánico que se llama Zapala, a 106 kilómetros de la cordillera de los Andes, en un paso fronterizo que tiene, se llama Pino Echado, que tiene 1864 metros de altura. Muy transitable, comparado con Cristo Redentor, perdón, que tiene 4200. Hay una diferencia bastante importante, fundamentalmente en temporada invernal, en donde ustedes saben que la nevada es caótica para el tránsito de cargas. Aquí, por suerte,
eso casi no ocurre salvo que haya viento blanco. Y eso se detiene el tránsito de carga por entre 2 horas y máximo 4 horas. O sea que es muy viable. Y del lado chileno, si bien tiene dos zonas francas, Iquique y Punta Arena, norte y sur, nosotros estamos trabajando con equipos en Chile, nuestro equipo de la integración bioceánica, con una zona franca en el centro, en la región del Biobío, centro de convergencia de los puertos y las plataformas portuarias más eficientes en Chile. Estamos hablando de 10 plataformas portuarias más la Marina, ASMAR, que está en el mismo lugar. Es decir, es necesario contar con una zona franca que nos pueda vincular a toda la cadena que ya existe y ustedes lo ven allí en flecha. ¿Por qué? Porque en nuestra integración bioceánica hemos desarrollado hermanamientos con ciudades y hermanamientos tanto empresariales como institucionales y académicos. Dalian China es uno de ellos. Mahasam en China, en la provincia de Anhui, es otro. La misma Anhui es otra. Que la hemos vinculado con ciudades en este corredor de cargas. Y a través de su zona franca. Comercios de zona franca a zona franca. Estamos trasladando y hemos trasladado a mi ciudad, a Bahía Blanca, a través de zona franca de Dalian, algunos elementos que el puerto deja de utilizar porque ellos cada 5 años modifican sus herramientas, por llamarlo de alguna manera, de manejo portuario, y lo ceden, lo donan a ciudades hermanas. Ese trabajo y ese traslado nosotros lo hemos hecho a través de esta ruta y esta carretera que ustedes ven desde China hacia el corredor bioceánico del Cono Sur. Trasandino del Sur, por si alguien lo quiere googlear. Pero también salimos hacia el este. Y en el este trabajamos aprovechando que nuestra organización mundial tiene directores en distintos países, estamos en 72 países en todos los continentes, aprovechamos esta instancia y estos vínculos a través de distintas plataformas portuarias. Por ejemplo, la República Democrática del Congo, estamos muy vinculados. Vamos hacia Europa y entramos a través de nuestras zonas francas también, en Cádiz, los puertos de Algeciras, Huelva, Sevilla, toda la bahía de Cádiz, está vinculada estrechamente y con nuestros directores en zona franca y vinculada también, perdón, de zona franca y a la Organización Mundial y vinculadas también a la Unión Europea a través del Clúster Marítimo Europeo, la Unión de Plataformas Logísticas Europeas, con sede en Suiza, en Ginebra. Y en esta zona muy activa, zona franca, ingresamos hacia Europa, provocando el desarrollo de plataformas logísticas como la de San Roque en Algeciras, que hoy vincula tren que viene desde China hacia Madrid. Logramos que también se una la línea ferroviaria con Algeciras y hoy se están moviendo esas cargas a través de todo el continente. Gigou, Madrid y Mahazam en China con Lyon, Francia. Son las líneas que hoy están funcionando en ferrocarril con tránsitos prácticamente diarios, de ida y vuelta, y cargas que van llegando desde los corredores de carga y zonas francas, vinculado a zonas francas, y tomando cargas de África, subiendo a Europa y viceversa, transitando hacia Asia. Y no nos quedamos allí porque también subimos con una flecha hacia el ex corredor del NAFTA. Hoy, como les mencioné, el Tratado de Libre Comercio en México, Estados Unidos y Canadá, a través de los puertos de Lázaro Cárdenas Manzanillo, el hub logístico por excelencia de Laredo, Texas, movimiento de carga tremendo en toda esta región, y hacia Canadá a través de Winnipeg y otros territorios canadienses que también tienen su potencialidad de zona franca. Don Ricardo, disculpe la ¿Sí? interrupción para decirle que le queda 2 minutos, por favor, para poder concluir y dar pase Ok, al siguiente ponente. ok. Gracias. Entonces, este trabajo vinculado a las zonas francas, nosotros lo llevamos a un desarrollo potencial para Puno, pensando en que esta actividad como ciudad, Puno
y ciudad-puerto lacustre vinculado a los corredores de carga y a otras plataformas logísticas y a las plataformas portuarias, debe tener estos conceptos y debe analizar estos conceptos y trabajar estos conceptos vinculados a los países vecinos. En este caso tiene muy estrecha relación con Bolivia. Pues bien, hay muchos comercios, se mencionó el litio hoy, como para trabajarlo y para manejar acciones concretas. Para ser rápido y cumplir con el tiempo, les entrego algunas frases de importancia que considero que puedan llevarla. Por ejemplo, la innovación, desarrollo, el I+D, como le dije hace un momento, para nuestra labor bioceánica y binacional, si no incluye integración, inclusión social y sustentabilidad, no tiene sentido de ser. Y se los acabo de mencionar y comprobar. Otro tema trascendental, si están pensando en la zona franca, en potenciar esa zona franca y la ciudad como ciudad puerto y ciudad vinculante a los corredores de carga, las ciudades ya no se construyen más a la vera de las carreteras. Estas hoy se deben construir bajo una variable de parámetros regulados, regidos por políticas públicas. ¿Qué quiero decir con esto? Señores concejales, fundamentalmente, señores alcaldes, señor gobernador y autoridades. El huevo y la gallina, que a ustedes los van a conocer mucho mejor, este concepto. Necesitamos tener una plataforma logística aquí que se llame zona franca, por ejemplo. Pues bien, legislemos que esa plataforma logística se sustente en el tiempo, porque si no, los empleados, los trabajadores, las industrias que se van a radicar alrededor, cerca, van a querer instalarse cercano alrededor de este complejo de zona franca. ¿Por qué? Porque quiero estar cerca para mi lugar de trabajo, en lugar de trasladarme 2 horas y perder 2 horas o 1 hora hasta llegar al lugar. Ese es el concepto de siempre. Pero si no está legislado, después nos encontramos que si le permitimos construir sus viviendas en cercanías o linderos a esta zona franca, y después nos molesta los ruidos, el traslado de mercancía, el humo, los olores, y etcétera. Y nos faltan servicios para brindarle agua, cloacas o sanitarios, llámenlo como quieran, electrificación, gas, etcétera. Porque no hemos preparado y no hemos legislado como corresponde. Por eso las ciudades ya no se construyen más a la vera de las carreteras, como siempre mencionamos. Legislemos, trabajemos para que eso no ocurra. No empecemos con el concepto del huevo y la gallina, que fue lo primero. No lleguemos a ese concepto. Anticipémonos. Acuérdense lo que les acabo de mencionar a través de la ISO 22301. Acuérdense, porque eso es importante. Y sin logística no hay comercio. Es un tema trascendental. Cierro con esto. Muchas de estas actividades, de estas presentaciones que acabo de mencionarles, se van a ver en nuestro octavo Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, que la vamos a desarrollar de manera virtual, sin costo. Pueden ingresar, allí está el link. Esta presentación les queda a ustedes, pídanselo a las autoridades de la universidad que se las compartan. Foro Mundial Honduras.oncpl.org. Allí ingresen y van a encontrar toda la información completa con toda la agenda en temas que hoy nos ocupan. El nearshoring, hablamos de las cercanías de las producciones, lo dijo mi antecesor en la presentación, la cercanía de las producciones, de los insumos para las producciones, perdón, de los insumos para las producciones y el producir algunos otros elementos para producir en algo más grande. Las ciudades inteligentes, Smart City, hoy son fundamentales. Si los puertos se están transformando en informáticos, en semiautónomos y autónomos, pues bien, las ciudades tienen que tener estas características, si no, no tiene una cosa que ver con la otra. Agradezco mucho esta presencia, lamento el poco tiempo, a otras autoridades le dieron más tiempo, pero bueno, yo quedo a disposición, ese es mi contacto, cualquier consulta, cualquier tema que requieran, atento a disposición para ustedes. Gracias.